Bueno, el día de hoy quisiera compartir sobre un tema para mí muy interesante, espero que sea para ustedes también, y es sobre la centralidad de Cristo en todo lo que hacemos, ¿no? La centralidad que tiene que tener Cristo en nuestras vidas y en las actividades que realizamos, ¿no? Y bueno, este es un tema que se trató el año pasado en una conferencia de liderazgo en León. Los que asistieron probablemente sepan que el tema de toda la conferencia, de todo el fin de semana, fue la centralidad de Cristo. Pero a veces nosotros... Voy a cambiar de micrófono porque creo que... Sí. Y bueno, en esa conferencia normalmente a veces asistimos y los que asistimos tomamos eso y a veces no lo compartimos a los demás, ¿no? Y a veces dicen, sí, estuvo muy padre tal evento, pero ¿y qué pasó, no? ¿De qué se trató? ¿Cómo estuvo? Y bueno, este es un tema, el tema principal de ese evento, y a mí me gustó mucho, me impactó y creo que me hizo darme cuenta de muchas cosas que no conocía y creo que nos pueden servir a nosotros como iglesia local, ¿no? Y bueno, la razón por la que yo quisiera compartir este tema sobre la centralidad de Cristo es, pues no porque sea el líder de la alabanza ni por alguna otra cosa, ¿no? Creo que en lo personal yo, y a lo mejor en algún punto la iglesia también, pero principalmente yo, hemos cometido algunos errores, o he cometido, de desenfocarnos a veces del punto principal de lo que se trata todo esto, ¿no? Que es Cristo. Y a veces es muy fácil que suceda esto, ¿no? La adoración básicamente no es lo que hacemos aquí el domingo de 11 a 12 de la mañana. Muchas veces decimos, bueno, la adoración empieza a las 11 y termina a las 12, ¿no? Siempre como que es eso, ¿no? Pero la adoración debería ser toda nuestra vida, ¿no? La adoración es eso, debería ser toda nuestra vida, debe estar empapada, vivida, desbordante de pasión por Dios, ¿no? La única diferencia que pasa el domingo es que el domingo hacemos una especie de concentración todos, ¿no? Lo que todos vivimos durante la semana, de lunes a sábado, nos juntamos el domingo y hacemos una concentración y hacemos algo corporalmente, hacemos algo juntos y adoramos juntos como un cuerpo el domingo en la mañana, ¿no? Pero realmente la adoración tendría que ser durante toda nuestra semana, durante toda nuestra vida, y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y bueno, el domingo en la mañana, digamos que es como una especie de el punto climático, que es cuando estamos todos juntos y adoramos a Dios juntos, ¿no? Pero bueno, el versículo, bueno, el tema que yo quiero tocar, si quieren abrir su Biblia, Colosenses 1, del versículo 15 al versículo 20, Colosenses 1, del 15 al 20. Póngale una marquita por ahí, si tienen ahí un separador o algo, porque es el capítulo principal que vamos a estar hablando esta mañana. ¿Ya lo tienen? Muy bien, Colosenses 1, versículo 15 al 20. Dice, como tema dice, la supremacía de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque el Espíritu Santo está aquí, Señor. Padre, permite que en esta mañana
pueda transmitir tu palabra, Señor, y podamos conocerte un poco más y podamos saber quién eres tú, Cristo, y que podamos decir, wow, este es mi Dios, este es un Dios increíble, un Dios que no tiene límites. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que estés esta mañana aquí, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sale? Bueno, y este tema lo quiero desglosar en 3 puntos principales, que es la centralidad de Cristo en la creación, la centralidad de Cristo en nuestra redención, que es el perdón de pecados y cuando nos trae al Padre, y la centralidad de Cristo en nuestra adoración. Y el primer punto es la centralidad de Cristo en la creación, ¿sí? Jesucristo es el Señor, el Creador y el sustentador de todas las cosas del universo, ¿no? Y bueno, en el versículo 15, vamos a seguir ahí en Colosenses, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Bueno, significa que Jesucristo es la imagen física del Dios que no podemos ver. O sea, Jesucristo como persona cuando vino fue la imagen reflejada de Dios, del Dios que nadie había podido ver. Jesucristo fue su imagen, ¿no? Y bueno, Pablo describe a Cristo de la misma manera en que se presenta en Proverbios a la sabiduría. Y vamos a leer Proverbios 8, 27 al 30. Póngale una marquita ya a Colosenses, porque vamos a regresar. Proverbios 8, 27 al 30. Está después de Salmos por ahí. Proverbios 8, 27 dice, cuando Dios cimentó la bóveda celeste, o sea, cuando Dios estaba construyendo todo y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría y siempre disfrutaba de estar en su presencia. Pero ¿qué relación hay de lo que acabamos de leer, de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, con esto que acabamos de leer? Bueno, en realidad el que está hablando aquí es Jesucristo, ¿sí? Y en cierta literatura antigua judía dice que la sabiduría personificada es descrita como la imagen de Dios. Entonces Proverbios aquí está hablando Jesucristo y está diciendo, yo estaba ahí diseñando el universo, poniendo límites al mar, cimentando la bóveda celeste. Yo estuve ahí desde la creación, desde el primer día, ¿no? Yo estaba ahí. Y por eso vemos, por ejemplo, cuando llegan los discípulos y están en la barca y le dicen, no, nosotros somos pescadores, tú duérmete, Jesús, tú descansa, ¿no? Y de repente se empieza a enfurecer el mar y empieza a haber una tormenta y el barco se empieza a hundir y de repente se levanta Jesús y le dice al mar, tranquilo chato, ¿no? Le dice, tranquilo. ¿Y saben por qué el mar le obedeció? Porque él estaba ahí cuando fue fundado el mar, cuando fue creado, ¿sí? El mar supo quién era él, ¿no? Si no, hubiera dicho, pues ¿quién eres tú, no? Pero ahí estaba Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo no es solamente la imagen del Dios invisible. Si seguimos leyendo, el mismo versículo dice, el primogénito de toda creación. Si puedes dejar ahí el Colosenses, versículo 15 sigue diciendo, dice, el primogénito de toda creación. Y si tratamos de entender esto, diríamos, el primogénito de la creación, entonces, pues fue el primero en ser creado, pero no, Jesucristo ha sido y Jesucristo será eterno. Jesucristo no fue creado, ¿sí? No está hablando aquí Pablo en términos físicos, como si dijera, él fue el primero en ser creado. En lugar de haber existido y preexistido desde el principio como el Hijo, junto al Padre y junto al Espíritu Santo desde la eternidad, ¿no? Aquí lo que está diciendo Pablo cuando le dice que es el primogénito, se está refiriendo a los derechos que tiene un hijo primogénito. A los derechos que tiene un hijo primogénito. Y yo recuerdo cuando estábamos chiquitos, pues yo soy el segundo, somos 2 hermanos y pues obviamente mi hermano más grande es el primogénito. Y yo recuerdo un día
que estábamos chiquitos, no sé, a lo mejor 4 o 5 años tendría. Y recuerdo que era, no sé, un día que dieron regalos o algo así, y ya mi hermano abrió su regalo y era un traje de Spider-Man, ¿no? Padrísimo el traje de Spider-Man, ahí andaba echando sus telarañas y todo, ¿no? Y yo dije, ay, qué padre, ¿no? Su traje de Spider-Man, y de repente yo abrí el mío y de repente lo abro y era una pijama. Una pijama, todavía me acuerdo del color, café, de ese café, le vamos a poner elegantemente café oro. Pero así, ¿no? Y yo recuerdo que la saqué y dije, ¿qué es esto? No, y mi papá y mi hermano se acercaron y me dijeron, no, lo que pasa es que este es el traje del papá de Spider-Man. Es lo que tú no sabes. Ah, bueno, yo dije, no, pues padrísimo, ¿no? Entonces yo salía mi hermano a jugar con su traje, ahí con los amigos de la cuadra, y luego salía yo con mi pijama, ¿no? Y todos decían, ¿qué onda? Pues si son las 3 de la tarde, ve el sol, ya te vas a dormir. ¿Qué? No, les decía, lo que pasa es que este es el traje del papá de Spider-Man. Ah, ya todos decían, qué padre, ¿no? Y ya, yo recuerdo que 2 o 3 años después, pues me llegó ese traje, ya me quedaba y pues entonces ya me quedó, ¿no? Y entonces era el privilegio que tenía el primogénito de a lo mejor de estrenar las cosas, y después a mí, pues ya me llegaban 2, 3 años después, ¿no? Pero es lo que se está refiriendo Pablo aquí cuando dice él es el primogénito de la creación. ¿Cuáles son los derechos que tiene el hijo primogénito de un rey? ¿Cuáles son los privilegios que tiene? Que va a heredar un reino. Él sabe que al final él va a heredar un reino, ¿no? Y es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Que en ese sentido Jesucristo es el primogénito de toda la creación. No es alguien porque fue creado primeramente, sino fue alguien que recibió la herencia soberana del reino de nuestro Padre sobre toda la creación, ¿no? Ese es Jesucristo. Y seguimos leyendo en el versículo 16. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. No dice, por medio de Él fueron creadas algunas cosas. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Déjame decirte algo, Jesucristo no empezó a existir el 25 de diciembre cuando nació de la Virgen María, o cualquier día que haya sido, que dicen que fue en verano, y yo no sé qué día fue, pero no empezó a existir ese día. Jesucristo ya vimos que era desde el principio, ¿no? Y por eso tengo un amigo, un buen amigo, que hace un par de semanas íbamos por la carretera, trabajamos juntos, y me empezó a preguntar, empezamos a platicar un poquito sobre la Biblia, ¿no? Y me decía, la principal pregunta que a veces hacen, pero es que tú no crees en la Virgen María, ¿no? Y le dije, claro que sí creo, claro que creo que fue una mujer que fue muy usada por Dios, claro que fue una mujer obediente, y claro que fue una mujer que trajo a Jesucristo como hombre, ¿no? Pero si ponemos a analizar la Escritura, Jesucristo es mucho más grande que ese momento. Jesucristo ya existía, Jesucristo creó a María misma, ¿no? Por lo tanto, por eso es que nosotros no veneramos, o como lo queramos decir, a alguien más pequeño, que veneramos a Cristo, el grandioso, el que ya era desde antes, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos esto, ¿no? Jesucristo, también hablando de este tema, le dije, es que Jesucristo nos dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo acaba de decir también Arturo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y él nunca dijo, busquen intercesores porque yo voy a estar muy ocupado. Jesucristo es omnipotente, es omnisciente, está en todos lados, todo lo puede, todo lo ve, no necesita de nadie que vaya, ¿sí? Sino Él es el único camino que nos puede llevar hacia Dios Padre. Y ahorita vamos a ver cómo es posible esto, ¿no? Jesucristo fue el agente mismo de la creación a través del cual Dios hizo los cielos y la tierra. Vemos en Juan 1:3. Ahí los traigo de arriba a abajo en su Biblia, pero vamos a Juan 1:3. Juan 1:1. El cuarto evangelio, Juan comienza diciendo algo. Dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo quiere decir Jesucristo.
Y dice, en el principio ya existía el verbo. Y esto es algo que hemos leído muchas veces y a lo mejor hasta te lo sabes de memoria, ¿no? Pero dice después, y el verbo era Dios, o sea, y Jesucristo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, o sea, y Jesucristo estaba con Dios. O sea, desde el principio ya estaba con Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. O sea, está hablando desde el principio de la creación, desde antes de la creación, desde la eternidad ya estaba Cristo. Y en el versículo 14, o sea, mucho después, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, Él ya era primero y después se encarnó y habitó entre nosotros. Jesús no puede ser el primer ser creado, ya que todas las cosas, sin excepción, fueron creadas por Él, y no solo para Él, sino también para Él. No solo fueron creadas por Él, sino también fueron creadas para Él. Versículo 16 de Colosenses. No se me pierdan ahí en Colosenses, van para adelante y para atrás, ¿verdad? Pero ahí pónganle la marquita. Versículo 16 dice, Él creó tronos, poderes, principados y autoridades. Todos los poderes espirituales a los que aquí se refiere fueron creados por Jesucristo. Aún aquellos poderes espirituales que después decidieron rebelarse contra Dios, como mismo Satanás, como el Hades, como la muerte, que son como tronos y potestades que decidieron después rebelarse contra Dios, aún ellos mismos fueron creados por Jesucristo. Todo fue creado por Él. Y después sigue diciendo en el versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo no solamente el agente de la creación, no solamente es el que dijo un día, bueno, pues aquí estoy en la eternidad, pues yo no sé qué hacer, estoy aburrido, pues voy a crear el universo, voy a crear todo, ¿no? Jesucristo es la meta misma, es el fin de la creación, es la meta de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él como agente de la creación y fueron creadas para Él como meta misma de la creación. Este es Jesucristo. No sé, tal vez tú digas, yo solo lo conocía como lo había visto en pinturas o en algún lugar colgado ahí en unas tablas como sufriendo y con unas heridas. A lo mejor así es como te lo habían presentado, a lo mejor así es como lo conocías, pero Jesucristo es mucho más grande que eso. Aunque la cruz es la obra perfecta y el plan soberano de Dios para acercarnos al Padre, Jesucristo es y ha sido y será eterno, y es todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Versículo 17. ¿Sí están conmigo? Si alguien está dormido ahí, denle un... Versículo 17 dice, por medio de Él las cosas subsisten y forman un todo coherente. Versículo 17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, Él sustenta y sostiene toda la creación, solo por Él subsiste, ¿sí? Nuestra familia, como algunos de ustedes sabrán, bueno, nos dedicamos a la energía, a vender productos de energía solar, ¿no? Calentadores solares de agua, paneles eléctricos, ¿no? Y muchas veces la gente llega y nos hace una pregunta que normalmente siempre la hacen, bueno, no siempre, pero muy seguido. Y nos llega alguien y nos pregunta, oye, ¿y qué pasa si un día de repente ya no sale el sol? Y el sol ya no sale y nos quedamos sin sol. Y normalmente les contestamos, pues medio chistoso, ¿no? O algo, pero le decimos, no se preocupe, señora o señor, si algún día no sale el sol, pues nos vamos a morir todos, o ya es que, si no es que ya estamos muertos, porque sin el sol, pues no hay vida en el planeta, ¿no? Sin el sol, ninguna forma de vida podría existir si no existe el sol, ¿no? Y eso nos enseñan desde la primaria, ¿no? Si nos dicen, si el sol se sale de su órbita, o si el sol explota y el sol deja de existir, pues ya no tendremos esa fuerza de gravedad, ¿no? Que nos atrae
Y el sol, esa fuerza de gravedad es lo que nos sustenta y lo que nos sostiene aquí en la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nos sostiene y nos sustenta a todo el universo se llama Jesucristo. Jesucristo es el que sostiene todo el universo. Todo el universo lo tiene en sus manos. Este es Jesucristo, ¿sí? Un científico francés llamado Louis Pasteur, ¿le suena el nombre? Ya lo regresé hasta la primaria con la maestra Lupita, ¿no? Pero Louis Pasteur es un científico muy famoso que uno de sus descubrimientos más famosos fue el proceso de pasteurización, que es lo que se hace hoy mismo con la leche, ¿no? Que es el proceso que se utiliza con la leche. Y él dice una frase que a mí me encanta, me gusta mucho, porque es un científico al final, pero dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios. Un poco de ciencia, un poquito de ciencia nos aleja de Dios. Y después dice: y mucha ciencia nos acerca a Dios. Esto lo dice un científico reconocido, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando la ciencia avance más y más y más, y empecemos a conocer más cosas, y a lo mejor algún día algún científico, no sé si esto sea posible o no, llega a decir: aquí está la prueba de que Dios existe, ¿no? Tal vez, no sé. Igual a lo mejor algún día dice: no, pues claro que hubo un Big Bang. Claro que hubo una gran explosión cuando Dios dijo hágase la luz, cuando Dios dijo creó la tierra, cuando Dios creó al hombre. Claro que hubo una gran explosión, sí, porque Dios estuvo ahí, ¿no? Pero ahorita hemos descubierto tan pocas cosas y a veces nos creemos tan sabios por haber leído 5, 10 o 50 libros y decimos: ay, yo ya soy tan sabio, cuando no hemos descubierto, yo creo que ni la 10ª parte ni menos de lo que realmente es la verdad de Dios, ¿no? Jesucristo es el que preserva la creación. Jesucristo es el que preserva la creación de que esto no se vuelva un caos, de que esto no se vuelva algo sin orden. Jesucristo es el que sustenta todo el universo, ¿no? Y recuerda que hablamos sobre 3 puntos. Este fue el primero, la centralidad de Cristo en toda la creación. El segundo punto es la centralidad de Cristo en nuestra redención, la centralidad de Cristo cuando viene y nos perdona y nos acerca al Padre. Este es el segundo punto. Y Pablo comienza diciéndolo así en el versículo 18, seguimos en Colosenses. Versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo habla y se refiere a la iglesia como un cuerpo, ¿no? Pero aquí va un poco más allá y pone a Jesucristo como la cabeza de ese cuerpo, ¿no? Y esto lo único que está diciendo es que Él es el líder sobre esta iglesia, sobre el cuerpo, ¿no? El tiempo que a veces pasamos aquí, la música, la predicación, no sé, todo el tiempo que pasamos aquí, no se trata, por ejemplo, de música, ni de una plática motivacional, ni de un tiempo para que te sientas bien contigo mismo y digas: ya cumplí, ya fui el domingo a la iglesia. Este tiempo se trata de Jesucristo mismo. Se debe tratar de Jesucristo mismo. Esa es la prioridad, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 18, dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. A Dios le agradó habitar en Jesucristo con toda su plenitud. O sea, Dios dijo: de la manera en que yo quiero reflejarme al mundo, si hubiera la forma de ponerlo en un recipiente, en un vasito, en algún contenedor, toda mi gloria y todo mi poder lo haría sobre la persona de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo. Puso le agradó habitar en Él con toda su plenitud. O sea, todo lo que es Dios en Jesucristo. Por eso, bueno, a mí me gusta mucho este himno que a veces cantamos, que se llama Solo en Jesús. ¿A cuántos les gusta ese himno? ¿Sí? Y dice una parte que me encanta a mí, que dice: solo en Jesús, quien se encarnó, la gracia de Dios en un bebé. O sea, imagínate toda la gracia de Dios puesta en un bebé, en un
en una persona. Ha de haber sido increíble ese momento de ver nacer a Jesucristo como una persona, ¿no? Ha de haber sido impresionante. Yo creo por eso todos los reyes y la gente que fue a visitarlo y lo ha de haber visto y de haber dicho, wow, qué impresionante, ¿no? Toda la gracia de Dios, lo que es Dios habitando en la persona, en el bebé que era Jesucristo, ¿no? Esta idea de plenitud, o sea, de que fue pleno, de que fue lleno de todo lo que era Dios. Esto lo vemos un poquito atrás en Ezequiel, no lo busquen, pero dice, después el hombre me llevó por el camino de la puerta, Ezequiel 4:4, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. O sea, en el Antiguo Testamento, todo lo que era Dios estaba puesto únicamente en el templo, solamente ahí, en el lugar santísimo habitaba, y era el único lugar donde habitaba, digamos, la presencia de Dios. Era donde reposaba, donde estaba. Pero después viene y también está en Jesucristo, ¿no? Jesucristo no es solamente un portador de la gloria de Dios, sino que es todo aquello que Dios es. O sea, todo lo que es Dios habitaba en Jesucristo. Por eso cuando llega Felipe y le dice a Jesús, le dice, oye Jesús, yo creo que le ha de haber jalado, oye, pues muéstranos al Padre, ¿no? Le dice Felipe, se le acerca y le dice, oye Jesús, pues muéstranos ya al Padre, ¿no? Pues ya estuvimos. Y se voltea Jesús, yo creo que se debe haber volteado con toda gracia, con todo amor, y le ha de haber dicho, y le dijo, tanto tiempo que he estado contigo y no te das cuenta que yo soy. Tanto tiempo que he estado contigo y no te has dado cuenta que yo soy el Padre, que yo, todo lo que es Dios. Casi le dice, ay Felipe, ¿por qué no eres un discípulo normal, no? Pero Jesucristo le está diciendo, yo soy, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo pronuncia la palabra yo soy, cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, cuando llegan los soldados y se acercan y dicen, ¿quién es aquel que estamos buscando para apresar? ¿Qué es lo que contesta? Dice, yo soy. Lo que realmente estaba diciendo era una palabra que se pronuncia Yahweh. Yahweh. Entonces cuando le preguntaban eso, él decía Yahweh. Y esa palabra Yahweh viene de lo que es ahora nuestra palabra Jehová. O sea, él estaba diciendo, Jehová, ¿quién es? Yo soy. ¿Sí? Está interesante eso, ¿no? Él posee la sabiduría, poder, espíritu y gloria de Dios. O sea, es decir, que esta llenura divina que habita en él, es decir, que él es plenamente Dios. ¿Sí? En el versículo 20, seguimos leyendo, ¿sí están ahí? Colosenses 1:20. Dice, para reconciliar consigo todas las cosas. Para reconciliar consigo todas las cosas. En el Antiguo Testamento, y esto se comenta mucho, lo decimos a veces seguido, la presencia de Dios, como lo vimos ahorita que decía en Ezequiel, habitaba en el templo y únicamente en el templo, ¿no? Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote sacrificaba un corderito, le extraía toda la sangre, extraía la sangre, y esa sangre la metía al templo y la presentaba a Dios, en la presencia de Dios, para el perdón de los pecados del pueblo. Esto solo se hacía una vez al año. Y a ese sacerdote pues le ponían una soguita, y si no estaba limpio, pum, caía muerto y lo sacaban. El que sigue, y así, ¿no? Porque no podía haber pecado en la presencia de Dios, ¿no? Y presentaba el sacerdote esta ofrenda de sangre que le habían extraído al cordero, y ese corderito que habían matado tendría que ser, no podía ser un cordero tuerto, o sea, no podía ser el cojito, no podía ser el epiléptico, tenía que ser el mejor cordero, el mejor de todo el pueblo, el más limpio, el más sano, el más grande, el mejor, el que fuera más afinado para decir, el mejor cordero de todos era el que sacrificaban, tenía que estar limpio, tenía que ser puro, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando Jesucristo es crucificado, regreso un poquito atrás.
ya que entraba el sacerdote y presentaba la sangre a Dios, en ese momento decía Dios, si acepto el sacrificio, el pueblo es perdonado o no lo acepto, ¿sí? Y otro año más ahí peleando con Dios, ¿no? Pero cuando ese sacrificio de sangre era aceptado, el sacerdote salía con el pueblo y le decían, ¿qué creen? Que Dios aceptó nuestro sacrificio y somos perdonados y tenemos un año más. ¡Bravo! Y todos, el pueblo hacía fiesta y hacía todo, ¿no? Porque se había reconciliado con Dios. Pero cuando Jesucristo fue crucificado, Jesucristo lo que hace es toma el lugar de ese corderito que a veces se tomaba. Y si leemos la escritura, dice que derramó hasta su última sangre, que toda su sangre fue exprimida igual que a ese corderito, toda la sangre de Cristo, ¿sí? Y entonces en ese momento Jesucristo toma esa sangre, la lleva a la presencia de Dios, digamos al templo, la lleva esa sangre, se la presenta a Dios Padre y dice, te entrego esta sangre. Y Dios, adivinen qué dice, acepto esta sangre porque vienen del Cordero limpio, que no pecó, que está limpio y sin mancha, y acepto esta sangre. Y es por eso que Jesucristo nos reconcilia con el Padre, ¿sí? Por medio de su sangre. Dice en Romanos 5:8, no lo lean, no lo busquen, perdón. Dice, mas Dios muestra su amor para nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo, como príncipe de paz, pondrá fin a toda rebelión en contra de Dios y sus propósitos. Y la base del reinado de paz de Cristo es su sangre derramada en esa cruz. Todos sabemos y nos han enseñado igual desde la primaria con la maestra Lupita, de que el tiempo del humano se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿No? ¿No es cierto? Pero la historia de la humanidad, la historia de todo, yo pienso que se divide más bien antes de que Jesús fue a la cruz y después de que Jesucristo haya ido a la cruz, ¿no? La sangre derramada en la cruz entonces es el punto central de la historia humana. La cruz de Cristo es el punto central de la historia humana y de la historia de la creación. O sea, todo el cosmos, todo el universo, toda la creación, las aves, los animales, el campo, los árboles, todo lo que creó Dios, todas las galaxias, estuvieron esperando este momento en que Jesús, siendo Dios, apareciera en la tierra, muriera por nuestros pecados, resucitara y ascendiera a la diestra de Dios. Todo estuvo esperando, toda la creación estuvo esperando ese momento preciso. Qué increíble, ¿no? Y dice la Escritura que la creación sigue esperando su regreso. La creación sigue gimiendo por su redención, por el establecimiento final del reinado de Cristo. Y este Cristo no solamente es central en la creación, sino también en la redención y en el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, este Cristo que estamos hablando no solo debe ser central, no solamente central en la creación, no solamente centrar en nuestra redención, que es el perdón de nuestros pecados y el acercamiento al Padre, sino debe ser central también en toda nuestra adoración. ¿No es cierto? Y este es el tercer punto: la centralidad de Cristo en la adoración. La adoración es algo glorioso, ¿sí? Y es el momento en que conectamos con Dios, ¿no? Cuando estamos aquí escuchando su palabra, pues lo conocemos más, sabemos quién es Él, conocemos sus atributos,
y Dios nos habla también muy fuerte, ¿no? Pero cuando estamos en la alabanza es el momento en que haces clic, que haces un conecte con Dios mismo, ¿no? Pero es algo tan central y glorioso que a veces corremos el riesgo de perdernos en medio de lo que hacemos aquí cuando estamos adorando y olvidar que el centro y lo principal, lo primordial de todo lo que está pasando es Jesucristo. No es en realidad la alabanza, sino que es Jesucristo. Él es el centro de nuestra adoración. Debe seguir siendo Jesucristo el que le da coherencia, el que le da sentido a nuestra adoración, ¿no? Así como le da coherencia a la creación, este Jesucristo mismo es el que debe sostener nuestra adoración, el que le da vida a nuestra adoración. Y existe ese peligro a veces de adorar la adoración en lugar de a veces adorar a Cristo, ¿no? Y a mí me ha pasado, y es por eso que lo decía al principio, que a veces es muy fácil que nuestro corazón se desvíe. Y digo que me ha pasado porque sí, de repente escucho alguna música, voy a algún lugar donde hay adoración o escucho un CD o algo y digo, ay, qué padre, mira las guitarras y mira la producción y mira, hasta guapos están los que cantan ahí, ¿no? O sea, está bien tronados están, ¿no? Los cuates y las muchachas súper guapas, ¿no? Y a veces te pierdes con todo eso y se pierde que el centro y lo primordial de lo que está pasando ahí se llama Jesucristo. Y eso es algo que a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Estando aquí, de repente, ay, no, pues ya te equivocaste, o ya pasó esto, o entra en este tiempo, y tantas cosas que nos olvidamos que lo principal y de lo que está pasando aquí se llama Jesucristo. Y eso es algo que a mí me llegó mucho y era algo que quería estar compartiendo con ustedes, ¿no? Hay otra canción también que me gusta mucho y dice, empieza así, dice, que bien, bueno, se las voy a cantar para que recuerden. Dice, que bien hará ganar el mundo y perderme, que bien haría encantarte sin amarte. O sea, qué bien hará en que yo gane a todo el mundo y comparta todo y al final perderme. ¿De qué ganará que invierta todo mi tiempo en mil cosas para hacer y al final mi alma se pierda, ¿no? Qué bien haría yo encantarte sin amarte. Dice la palabra que sería como un címbalo, ¿no? Que resuena si no tiene amor. Entonces, a veces puedes decir, bueno, aquí llego, o sea, si podemos llegar aquí en la mañana y decir, ay, sí, qué padre está, y cantar, pero si no estamos viendo que Jesucristo es lo central, es como un címbalo que resuena y nada más, es ruido. Lo que hacemos aquí sin Cristo es ruido, es música, no tiene sentido, ¿sí? Pero cuando Cristo está presente, nuestra alabanza toma sentido y nos unimos a una creación, a toda la creación, a todos los planetas, a todo lo que hay en la tierra. Nos unimos a todas las bestias del campo, a todas las aves del cielo y le cantamos a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y ahí sí tiene sentido hacer esto, pero sin eso no tiene sentido, sería nada más pasar un tiempo o como ir a un concierto o no sé, alguna plática. Jesucristo es increíble y Jesucristo es el que debe ser adorado, ¿sí? Yo no sé si a lo mejor hay gente aquí que esta es la primera vez o de las primeras veces que se les presenta a Jesucristo de esta manera, ¿sí? A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo la verdad nada más lo conocía pues como me lo habían pintado, ¿no? Pero Jesucristo es mucho más grande que eso y Jesucristo siendo el Dios vino, se hizo hombre, murió por ti, murió por nuestros pecados y ahorita está reinando junto al Padre, ¿no? Y dice un versículo también muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo veo a mi chiquita, a Olivia de 5 meses, y en serio cuando leí este versículo
pues a lo mejor no lo había leído en mucho tiempo y lo estaba leyendo, dije, yo creo que yo no daría a mi hija, tal vez. Porque a lo mejor no amo tanto a la humanidad o no sé, ¿no? Pero yo, a lo mejor pensando egoístamente, yo no daría a mi hija. Pero Dios nos amó tanto a todos que dio a su hijo unigénito. No era el segundo hijo, no era el tercero, no era el cuarto, era su único hijo, el único. Y lo dio para que todos nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos tantito de pie, ¿no? No te distraigas. En esta, pues sí, ya tarde, quisiera orar por dos cosas principalmente, ¿no? Si hay alguien aquí que a lo mejor es la primera vez que escucha sobre quién es este Dios y a lo mejor está tocando algo o está hablando y dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a este Jesucristo, yo quiero conocer a este Jesús que tú me hablas. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Dice su palabra que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que vamos a orar. Si hay alguien que quiere en esta mañana recibir a Jesucristo y decir, ¿sabes qué, Cristo? Yo quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, quiero que entres en mi vida y quiero que me salves. Vamos a orar por ellos. Y también vamos a orar a lo mejor por alguna persona o alguien que a lo mejor siente que se ha alejado un poco de Cristo, que se ha alejado un poco del centro, de lo primordial que debe ser, que es Jesucristo. Que a lo mejor dices, yo sigo yendo a la iglesia porque es domingo y tengo que estar ahí, tal vez, ¿no? Pero a lo mejor si tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que me he alejado, yo sé que he dejado que otras cosas sean lo primordial en mi vida. También queremos orar por ustedes en esta tarde, ¿no? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón por primera vez, si quieres repetir esta oración conmigo, y si quieres vamos a repetirla todos juntos vamos a repetir. Señor Jesús, en esta mañana quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti y contra Dios y quiero entregarte mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador y quiero que me salves para poder estar contigo en el cielo. Gracias, Cristo, porque tú me amas. Gracias, Cristo, porque me salvaste en esa cruz y ahora soy salvo contigo. Amén. Y si tú quieres que oremos por ti, si tú hiciste esta oración por primera vez, te voy a invitar a que al final llegues con la persona a lo mejor que te invitó, o te acerques con Arturo, con Jaime, conmigo, con alguna persona, a lo mejor en la entrada, y le digas, ¿sabes qué? Yo hice esta oración, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora, no? Y ahorita vamos a hablar por la segunda oración. Si tú sientes que te has alejado de Dios y que has dejado que no sea lo principal en tu vida, si quieres orar desde tu lugar o si quieres acercarte, podemos orar por ti y clamar y decirle a Dios, Cristo, quiero que seas el primer lugar en mi vida, que seas lo primero, ¿sí? Así que vamos a orar. Cristo, clamamos a ti en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Gracias, Cristo, porque siendo el Dios del universo, te convertiste en hombre
Y no solo esto, sino que decidiste ir a la cruz por mí, Cristo. Gracias porque cuando estabas en esa cruz sufriendo, estabas pensando en mí. Y gracias porque después de morir, resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Cristo, quiero ponerte a ti en primer lugar, Padre. Quiero que seas mi prioridad. Quiero que seas mi respirar. Quiero que seas todo en mi vida, Señor. No solamente un tiempo el domingo, no solamente un ratito, sino que seas toda mi vida. Que toda mi vida sea desbordante de pasión por ti, Cristo. Que tú seas lo primero, Señor. Más allá de mis obligaciones, el trabajo, la familia, todo, Señor, pero tú sé el centro de mi vida, Señor. Tú sé lo primero, Cristo. Sí. Cristo, exáltate en esta mañana, Señor. Cristo, exáltate en este lugar. Tú eres soberano. Tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay nadie como tú, Cristo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Así como estás con tus ojos cerrados, quisiera leer nada más algo rápido. Apocalipsis en el capítulo 4, cuando Juan lo invitan, es invitado a ver esta visión. Y está Dios sentado en su trono de poder y está iluminando todo. Y se ve un arco iris y truenos saliendo de su trono. Y todos los ángeles y los seres vivientes y le están cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y le siguen diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y después en el capítulo 5 dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y entonaban este cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y luego oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, tú eres maravilloso, tú eres grandioso. No hay nadie como tú, Cristo. Cristo, sé exaltado en esta mañana. Tú eres lo más importante, eres lo único, Cristo. A ti te exaltamos, a ti te adoramos, porque tú te lo mereces, porque solo tú te lo mereces, Cristo. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por tu sangre en esa cruz. Gracias, Dios.
¿Por qué no comienzas ahí donde estás en tu lugar, delante de tu Dios, delante de Cristo, y le empiezas a decir gracias, gracias por lo que has hecho? Y tú eres santo, 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 y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Cristo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie. No hay nadie como tú. Tú eres santo, tú eres digno. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie. Es increíble. Santo eres tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Y digno y santo